Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes a todos por ahí. ¿Cómo están? Qué gusto encontrarme con ustedes en vivo nuevamente. Buenas tardes por aquí, de tardecita y bueno, disfrutando un horario diferente al que normalmente son los vivos, pero ¿qué más es posible? ¿Quiénes podrán llegar a este vivo a conectarse con la energía de este libro que vamos a explorar hoy? Bueno, mi nombre es Silvina Savaroni, este vivo lo vamos a dejar grabado, queda grabado acá en el perfil de Vive Modo Consciente, así que para los que no pueden llegar en este horario, lo podrán ver en vivo y podrán disfrutar en vivo a la hora que ustedes puedan. Bueno, buenas tardes a todos los que se van uniendo. Hola, hola, ¿cómo va? Hola, Moni, ¿cómo están? Acá de tardecitas de mate y juntándonos un ratito para leer hoy este super libro. ¿Enseñarías a un pez a trepar el árbol y a explorar estas energías y esta visión diferente que nos proponen estas herramientas? Bueno, bienvenidas a mi casa virtual, que es este perfil de Vive Modo Consciente. Bueno, un perfil en donde comparto herramientas pragmáticas, divertidas, fáciles y conceptos que he aprendido a lo largo de la vida. ¿A qué me dedico yo? Soy terapeuta holística y te acompaño en procesos de cambio, usando diferentes herramientas que, como te dije, primero las apliqué en mi vida para el cambio, para tener mejor salud, para tener mejor vida, para conectarme con realmente mi ser y después compartirlas con vos. Herramientas como la bioneuroemoción, la biodecodificación, la programación neurolingüística, las flores de Bach, las herramientas de Access Consciousness. Bueno, son herramientas que me han acompañado en mi camino de transformación, me siguen acompañando y las comparto con ustedes. También a este perfil, bueno, se sumaron todos estos libros de conciencia que junto con Osvaldo, mi esposo y mi hija Milagro, compartimos una librería con los conceptos en español de Access Consciousness y también estamos agregando libros de diferentes conceptos de conciencia, como son la bibliografía de Enrique Corbera, bibliografía para constelaciones familiares, y bibliografía de libros que nosotros han enriquecido nuestras vidas y que los compartimos con ustedes, como son los libros de Joan Garriga, algunos libros que hemos traído de Brigitte Champertier, libros de Brian Weiss y estamos prontitos por sumar libros de Salomon Selam. Así que atentos a la librería que cada vez se va sumando más conceptos interesantes, repartos a toda la Argentina y también ventas por mayor. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Yo aquí de matecitos y hoy para compartirles la energía de este libro que realmente eh, lo estoy leyendo por segunda vez y me sigue sorprendiendo con sus conceptos y con las herramientas que propone para poder comenzar a crear un cambio en la relación con estos chicos y por qué no con nosotros mismos, porque cuántos de nuestros niños internos se han sentido identificados y esto me lo van a contar después que leamos un poco, como unos 40 minutos después les voy a volver a hacer esta pregunta. ¿Es solamente para nuestros niños o es también herramientas para nuestra vida? Bueno, hoy estamos compartiendo la energía de este libro que se llama ¿Enseñarías a un pez a trepar un árbol? Bueno, y estos días en las historias les he estado compartiendo algunos posteos del tema de las etiquetas, de cuánto se etiqueta una persona y queda allí como excluida de otra cosa que no entre de esta etiqueta. Bueno, este libro es un libro que está escrito por Anne Maxwell
por Gary Douglas y por el doctor Dain Heer. Y ahora les voy a leer un poquito quién es Anne Maxwell, porque bueno, muchos de ustedes conocen quiénes son Gary Douglas y el doctor Dain Heer, pero quizás no conocen mucho de Anne Maxwell. Antes de leer un poco lo que dice el libro, les voy a contar, Anne Maxwell es una de las personas más allegadas a Gary, es quien escribe y aporta mucho a todos los manuales de Access. Ella es una persona con muchísima experiencia pedagógica y yo creo que debe tener más de 25 años usando las herramientas de Access Consciousness. Bueno, ¿enseñarías a un pez a trepar el árbol? Es un libro con una visión diferente para los niños con trastorno de déficit atencional, trastorno de déficit atencional e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo y autismo. O sea, la propuesta es un cambio de visión para la vida de estos chicos y para la vida de quien también rodea a estos chicos. Dice, les voy a leer un poco la contratapa. Esta es la tapa del libro. Miren qué bonito el niño que han puesto en la tapa y dice: la gente tiende a funcionar desde el punto de vista de que hay algo malo en estos niños porque no aprenden como el resto de nosotros. La realidad es que aprenden las cosas de una manera totalmente diferente. Tenemos que dar un paso adelante y averiguar cómo aprenden y no tratar de enseñarles usando métodos que podrían haber funcionado para nosotros, pero que definitivamente no funcionan para ellos. ¿Qué pasaría si pudieran ser vistos como quienes son y no como quienes no son? ¿Qué podría cambiar eso? Bueno, y con esta preguntita empezamos la lectura. Bueno, cuéntenme un poquito en comentarios qué les parece este tema, si les parece interesante, cómo estamos calentando los motores para estos minutos que nos faltan, mientras hacemos un ratito de tiempo a ver quiénes más se unen. Y de paso me tomo el matecito. Cuéntenme acá, cuéntenme si se escucha bien. Hola Marce. Pueden aprovechar acá el avioncito ese que hay para compartir con esa amiga que tiene niños chicos, que tiene niños en la escuela. Justo entró la Marcela y le llegó esa energía de niños, ella con sus hermosos niños. Compartan con quien ustedes piensen y sientan que este vivo puede ser de gran contribución. Con el avioncito que está allí abajo, comparten y directamente les salen sus perfiles. Bueno, dice, Anne Maxwell es una terapeuta infantil y familiar, es la escritora de este libro, y una facilitadora de Access Consciousness con más de 25 años de experiencia trabajando con niños de todas las edades, a los que les ha dado todo tipo de diagnósticos. Anne les enseña a los niños y a los padres a aprovechar y reconocer sus propias habilidades y su saber y a darse cuenta de que lo diferente es simplemente diferente y no equivocado. Como resultado, la curación y el cambio son más fáciles, más efectivos, más divertidos y más rápidos. Bueno, Gary Douglas ha sido un pionero de una serie de herramientas y procesos transformadores conocidos como Access Consciousness desde hace más de 30 años. Estas herramientas, que están a la vanguardia creativa de la conciencia, han transformado la vida de decenas de miles de personas en todo el mundo. Su trabajo se ha expandido a más de 170 países, con más de 3.000 facilitadores capacitados a nivel mundial. Bueno, yo soy parte de esta empresa, soy facilitadora de barras de Access Consciousness, de procesos corporales de Access Consciousness, y tengo también, a través de las clases que he tomado, un título que dice que soy una potentosa creadora de milagros. Ese es un título que también nos dan y que nos permite, bueno, poder compartir estos vivos, leer los libros y hacer diferentes clases con herramientas muy creativas de alta conciencia. Estas herramientas simples y efectivas facilitan a las personas de todas las edades y orígenes
a ayudar a eliminar las limitaciones que les impide la libertad de vivir y crear la vida que realmente desean. Y el Dr. Ben Hur dice, es un orador internacional, autor y facilitador de talleres avanzados a nivel mundial. Él invita e inspira a las personas a más conciencia desde la permisión total, el cariño, el humor y un saber fenomenal. Tiene un enfoque completamente diferente de la sanación al enseñarle a las personas a percibir y reconocer sus propias habilidades y su saber. Y quienes tenemos el placer de conocer al Dr. Bain, podemos decir que él es un fiel ejemplo de una persona con trastorno de déficit atencional, e hiperactividad, y una persona muy, pero muy triunfadora que comparte su vida y su saber con todos nosotros. Entonces, bueno, vamos a por ello. Entonces ahora llegó la Verito. Hola Vero, ¿cómo estás, corazón? Gracias por estar acá, mi querida amiga desde Rosario. Bueno, es un libro que se ha traducido en el 2021. Dice que los autores y los editores de este libro no afirman ni garantizan ningún resultado físico, mental, emocional, espiritual, y que todos estos servicios de información que proporcionan son únicamente para fines de educación general y entretenimiento. ¿Enseñarías a un pez a trepar un árbol? Ya el título ya nos lleva a otra energía, ¿no? Es un libro que tiene, les voy a compartir acá, tiene 160 páginas, algunas 167 páginas tiene este librito y tiene 24 capítulos. 24 capítulos que realmente son uno más ricos que el otro. Yo ahora, he tratado así de elegir como los que a mí más me han gustado, por supuesto los primeros para que perciban la energía de la presentación de este libro, algunos otros y veremos qué se requiere en este vivo y con las personas que estén acá y los que los van a ver en el futuro. Les voy a leer un poquito los títulos de cada uno de los capítulos. Palabras respecto a las etiquetas, nueva perspectiva, ¿y si tus niños son perfectos? Creando la cultura de la pregunta, todos somos seres infinitos, eso significa que tus hijos también lo son. Lo que nos enseñó un lobo acerca de cómo se comunica un niño con autismo, comunicándose con imágenes, captando los pensamientos, sentimientos y emociones de los demás, trabajando con niños que tienen conciencia esférica, ser en la naturaleza, conectar con animales, jugar y explorar el mundo. Capítulo 11, la zona. Capítulo 12, cuando parece que los niños están alejados. 13, y si el TDA, que es el trastorno de déficit atencional, y el TDAH, trastorno de déficit atencional con hiperactividad, realmente fueran dones. Se me apaga un poquito la luz. Ahí está, ahí volvió la luz. Fueran realmente dones, evitar rabietas, permisión, elección, el enunciado aclarador, ¿cuál es tu rol como padre? Gratitud, amor y cariño, la habilidad y disposición de percibir lo que es, el lenguaje de la energía, consejos y herramientas para tener éxito en la escuela, y todos tenemos las habilidades que tienen los X-Men. Bueno, les voy a contar un poquito quiénes son los X-Men para Access Consciousness. En Access Consciousness se les ha puesto con mucho cariño y gratitud a este grupo de personas de cualquier edad que tienen habilidades especiales y dones y poderes súper especiales, X-Men, en honor a los personajes son los personajes de una película que no me acuerdo, no es Disney, es otro, no me acuerdo quiénes son, pero son estos personajes que tienen superpoder.
Hola Belén, qué gusto tenerte aquí en este vivo y bienvenida. Se están uniendo mamás de súper chicos X-Men que conozco, que son un amor y que nos enseñan día a día sus mamás, sus abuelas, cuáles han sido los cambios súper importantes en la vida de ellos, tanto del niño como de la familia, después que han empezado a usar las herramientas. Así que si quieren empezar a poner algunos comentarios, quienes ya tienen la grandiosidad de empezar a usarlas, de abrir sus mentes y de empezar a ir mucho más allá de las etiquetas, nos los comparten que va a ser muy valioso. Bueno, ¿qué les parecieron los títulos de los capítulos? Iba leyéndolos y digo, no, les comparto no, les comparto o sea, les quisiera compartir todo, pero bueno, pronto se viene dos talleres, uno presencial y otro online, para que nadie se quede fuera de empezar a tener estas herramientas y tener mucha más facilidad. Voy a empezar, por supuesto, por el capítulo 1, compartiéndoles y compartiendo esta energía. Dice unas palabras respecto de las etiquetas. No definas a estos niños conforme al mundo en que están etiquetados, al modo que están etiquetados. Tú mismo estarás restringiendo lo que puedes recibir de ellos. En vez de eso, haz una pregunta. ¿Qué regalo tienen que no estoy recibiendo? Ahora nos habla Anne. A través de los años que he pasado trabajando con los niños y sus familias, cada vez se ha vuelto más claro para mí que hay ciertas culturas de pensamiento o actitudes respecto a la forma en que deben funcionar las personas y en especial los niños. Los que no funcionan de acuerdo con las reglas y normas vigentes a su alrededor son etiquetados por los defensores y promotores de esa cultura. Esto tiende a suceder en gran medida en comunidades educativas y médicas. Frecuentemente se ha llegado a la conclusión de que los niños que no encajan deben ser enseñados a comportarse para que puedan funcionar como si fueran normales o promedio, como todos los demás. Acá me aclaran que la película es la saga de X-Men de Marvel, de los cómics de superhéroes. Gracias, Marte. De Marvel era. Yo me acordaba que era de Disney, pero bueno, los X-Men es una saga de Marvel. ¿Y qué más es posible? Gracias, Marte. El problema es que no son normales ni promedio. Mi punto de vista es que al pedirles que sean normales y promedio, hacemos dos cosas. Les decimos que hay algo malo en ellos y les pedimos que se conviertan en alguien que no son. Las etiquetas evocan imágenes, respuestas y definiciones y no se puede considerar nada que no encaje dentro de los confines de la etiqueta. En otras palabras, las etiquetas definen y una vez que se etiqueta a alguien, esa persona siempre estará etiquetada. Algunas de las etiquetas más comunes son autismo, TOC, TDAH, trastorno de déficit atencional, y TDAH, trastorno del déficit atencional con hiperactividad. En la comunidad médica, todos estos diagnósticos se describen con intensidad variable, desde leve hasta severa. Trastorno del espectro autista. Existe un grupo de diagnósticos de salud mental que se clasifica dentro de la categoría genérica del trastorno del espectro autista o TEA. Estos incluyen trastorno autista, síndrome de Asperger, trastorno general del desarrollo. Esos diagnósticos intentan describir una serie de síntomas y habilidades y dificultades que tienen las personas para funcionar en esta realidad. Frecuentemente se dice de las personas que han sido diagnosticados con trastorno del espectro autista que están dentro de este espectro. Funcionan de forma diferente a las personas denominadas, entre comillas, normales, en lo que respecta a comunicación, a interacción social y a relaciones. Sus comportamientos tienden a ser repetitivos y pueden parecer raros.
y la gravedad de sus síntomas varía entre aquellas que son altamente funcionales y los que no son capaces de hablar ni de funcionar en esta realidad. Trastorno obsesivo compulsivo es un diagnóstico que describe patrones de pensamiento y comportamiento, rituales recurrentes y persistentes que son repetitivos y que causan suficiente angustia como para interferir en la vida diaria. Anne nos está describiendo un poco qué es cada una de estas etiquetas según el ámbito educativo y el ámbito médico. Después están los diagnósticos del trastorno de déficit de atención o TDA y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o TDAH. Las personas con esos diagnósticos tienden a tener dificultades para prestar atención a una sola cosa. Parece que están escuchando y se distraen fácilmente, que no están escuchando y se distraen fácilmente. Aquellos con TDAH, aparte, pueden ser extremadamente activos. Frecuentemente son incapaces de mantenerse sentados y sus comportamientos incluyen inquietud, movimiento constante en las sillas, hablar excesivamente, contestar impulsivamente e interrumpir. Bueno, a ver si ya se han encontrado en alguno de los grupitos, cuéntenme en cuál de los grupitos se han encontrado y acá, bueno, nos comenta Calavero, dice, uso mucho las herramientas con las gimnastas, sobre todo me sirve mucho preguntarme qué puedo decir que ellas puedan escuchar. Bueno, Calavero trabaja mucho en educación, así que seguro a lo largo de este vivo nos va a estar compartiendo y prontito vamos a hacer un vivo, Vero, entre varias, donde comentemos desde distintos puntos de vista lo que es usar, así que desde ya te estoy comprometiendo. TDA, TDAH, TOC y autismo son algunas de las etiquetas que pueden sentenciar a un niño a que piensen en él en cierta forma. Estas etiquetas son conocidas por describir, entre comillas, incapacidades y a los niños como diagnosticados se los define o se los considera como minusválidos, incapacitados. Una vez que se tiene esa opinión o concepto acerca de ellos, parece que desaparece cualquier otra forma a pensar acerca de ellos. Sé lo desesperante que puede ser para aquellos que no encajan en una cultura o quienes se les marca y clasifica como incapacitados, minusválidos o defectuosos. Esto también aplica a los padres de estos niños a quienes les encantaría que sus hijos vivieran vidas felices y exitosas. Hay, sin embargo, más y más historias en la prensa popular acerca de niños que fueron diagnosticados con autismo en edades tempranas y a cuyos padres les dijeron que nunca leerían, hablarían o se relacionarían con la gente. Estos niños ahora son adolescentes o jóvenes y están en cursos básicos y de posgrado en grandes universidades. ¿Qué es lo que tienen en común estas historias? Se trata de los padres, quienes en vez de aceptar las etiquetas que fueron impuestas en sus hijos, reconocieron que había muchas más posibilidades que las identificadas por los expertos. Qué gran párrafo que acabo de leerles. O sea, la diferencia de estos chicos que están siendo felices y exitosos en la vida son sus papás, que no se compraron la etiqueta y que fueron mucho más allá, dándole espacio a estos niños y empezando a recibir el regalo que estos niños son en sus vidas. Estos padres alentaron a sus hijos a que siguieran sus intereses e hicieran lo que les encantaba hacer sin importar lo raros que parecieran. Hay una historia particularmente inspiradora que me contó una mamá cuyo hijo autista solo quería jugar con formas y sombras. Estaba teniendo dificultades en su programa de, entre comillas, educación especial, donde le forzaban a hacer cosas que él no quería. Ella se dio cuenta de que cuanto más animaba a su hijo a que hiciera aquello con lo que disfrutaba, más se abría de su caparazón.
Cuando ella empezó a prestar atención a sus intereses y a poner recursos a su disposición para apoyarlo, él comenzó a hablar y a prosperar. Cuando él tenía 3 años, le dijeron a mamá que él nunca hablaría. A los 11 años, se matriculó en una universidad y comenzó a estudiar matemáticas. Y así termina el capítulo 1. Acá dice, me sacaban del salón por moverme en todo. O sea que ahí está, con hiperactividad, la Vero. Hiperactividad. Trastornos de déficit de atención. Bueno, vamos. Seguimos ahora con esta nueva perspectiva. ¿Qué les parece? Si están ahí y les parece genial que sigamos leyendo el capítulo 2, quiero muchos corazoncitos para no sentirme que estoy sola. De paso aprovecho y me tomo un matecito porque a mí se me seca mucho la garganta cuando leo sí y no hago ninguna pausa. Bueno, ¿cómo vamos? Hasta ahora, bueno, hemos descrito un poquito cada una de estas etiquetas y ahora vamos a empezar con un poquito el cambio de perspectiva. Vamos a seguir leyendo a ver si podemos leer un parcito más de capítulos y qué más es posible, cuánto más podemos cambiar esta visión y que para todos sea con mucho más facilidad. Si tienen alguna amiga que es maestra, docente, directora, compartan este video porque este es súper contribución. Ahí están llegando algunos que otros corazoncitos y qué más es posible. Bueno, capítulo 2 dice una nueva perspectiva. Y si no hay nada malo en estos hijos y solo son diferentes. Anne dice, mi primer trabajo después de terminar el posgrado en 1991 como terapeuta infantil y familiar fue en un internado para niños que estaban etiquetados con trastornos psiquiátricos. Eran niños que no podían funcionar en casa, en la escuela o en la comunidad y que habían fracasado varias veces en entornos medio restrictivos. En los Estados Unidos, los internados de tratamiento son casi el último recurso para estos niños. Después de eso, solo quedan las cárceles y los hospitales psiquiátricos estatales. Había 2 formas para que los niños llegaran al centro: a través del internado, en el cual vivían en unas unidades residenciales las 24 horas, mientras asistían a un programa escolar especializado, o formar parte de un programa de tratamiento diurno, lo que conllevaba vivir fuera del campus y asistir al programa altamente especializado durante los días de escuela. Yo fui contratada como psicoterapeuta tanto para el internado como para el tratamiento diurno y trabajaba con niños de entre los 3 y los 18 años. Mi especialidad era con niños pequeños. Los niños diagnosticados con TDA, TDAH, TOC y autismo presentaban un desafío diferente para el personal. Muchos estaban en constante movimiento, incluso cuando estaban sentados en sillas. Reían en los momentos aparentemente, entre paréntesis, equivocados y soltaban respuestas, pero no podían explicar cómo las habían obtenido, incluso cuando las respuestas eran correctas. El programa de comportamiento tenía poco o nulo efecto sobre estos niños. Se les consideraba irrespetuosos, desafiantes, difíciles. Trabajar con ellos se veía como una ardua tarea. Otros que tenían una discapacidad más grave parecían ausentes y cerrados. Cuando contestaban parecía que reaccionaban a algo no visible para el resto de nosotros. Cualquier provocación, por pequeña que sea, les hacía enfurecer. Sus explosiones emocionales tenían tal intensidad que me ponían en tensión. El personal del centro era muy variado y contaba con diferentes disciplinas. Mis favoritos eran los mágicos, que veían a los niños por quienes eran, no por las etiquetas que se les habían puesto. Eran quienes daban a los niños el beneficio de la duda. Sabían que los niños estaban haciendo todo lo que podían con las herramientas que tenían, y eran las personas con las que los niños estaban más a gusto.
Una de esas personas mágicas era una mujer llamada Naomi, que era especialista en programas escolares. Cuando conocí a Naomi, yo acababa de terminar el posgrado y sentí especial afinidad con los niños que tenían dificultad para concentrarse y mantener su atención. Le pregunté a ella acerca de los niños con TDA y TDAH y ella me contestó: es como si tuvieran cientos de pantallas de televisión en la cabeza y cada pantalla estuviera sintonizada en un canal diferente. El volumen está alto y no tienen un mando a distancia para bajarlo ni para poner todas las pantallas en el mismo canal. Y eso no pueden evitarlo. Eso tenía sentido para mí, dice Anne. A veces parecía que estos niños se esforzaban mucho por concentrarse y mantener la atención, y sin embargo eran totalmente incapaces de hacerlo. Yo sentía una conexión con ellos, puesto que desde pequeña había tenido varias cosas en mi cabeza al mismo tiempo y me decían que prestara atención y yo me preguntaba qué era lo que me pasaba que yo no podía hacer. En el programa, además de que se daba preferencia a los medicamentos, se valoraba mucho el poder sentarse, estar quieto y escuchar, pero me resulta evidente cuando se había ido demasiado lejos con los medicamentos y los niños se concentraban exclusivamente en lo que estaban haciendo, excluyendo todo lo que les rodeaba y, por ejemplo, coloreaban tan intensamente que los rotuladores traspasaban el papel. Con estas altas dosis de medicamentos parecía que los niños se desanimaban y su chispa desaparecía. Naomi tenía algunas sugerencias que funcionaban con los niños y me decía: si no eres capaz de decir lo que hay que decir en 5 palabras o menos, no te escucharán. Eso era cierto. Cuando usaba más, sus ojos se nublaban. No obstante, por muy útiles que fueran las sugerencias de Naomi, no eran suficientes para lograr una diferencia real o duradera con los niños. Lo que ella no me dijo, y lo que ninguna de las dos sabíamos entonces, es que sus mentes se movían a la velocidad de la luz. Las palabras no eran su forma preferida de comunicación, porque eran dolorosamente lentas, laboriosas y difíciles. Aunque en este entonces yo aún no lo sabía, ahora me doy cuenta que esos niños se comunicaban principalmente con la energía. Voy a volver a leer este párrafo porque me parece que acá es donde empiezan las pistas para que podamos tener más facilidad con ellos. Lo que ella no me dijo y lo que ninguna de las dos sabíamos en ese entonces es que sus mentes se movían a la velocidad de la luz. Las palabras no eran su forma preferida de comunicación porque eran dolorosamente lentas, laboriosas y difíciles. Aunque en ese entonces yo aún no lo sabía, ahora me doy cuenta de que se comunicaban principalmente con la energía. Hola, querida Nidia. Cuando 20 años después conocí a Gary Douglas, el fundador de Access Consciousness, él puso en palabras lo que yo había sabido en mi interior durante tanto tiempo acerca de estos niños, pero nunca me había permitido reconocer, ya que contradecía lo que consideraba real y verdadero en esa época. Sentí un gran alivio al conocer la opinión de Gary, que decía que los niños diagnosticados con TDA, TDAH, TOC y autismo se enfadaban mucho cuando se les decía que usaran palabras, porque para ellos esto los retrasaba. Cuántos recuerdos de tantos y tantos niños enrabietados en el centro y luego en mi consulta privada. Recordé las miradas de completo desprecio cuando se les decía que usaran sus palabras o cuando alguien decía no te oí. Tenía mucho sentido para mí porque estos niños se comunican de manera diferente. Cuando Gary preguntaba cosas como ¿y si no hay nada malo con estos niños? O si solo son diferentes, le dije a mí misma,
finalmente alguien que lo entiende. Y si los niños no tienen, y si los niños que tienen todas estas etiquetas pudieran ser vistos como quienes son y no como quienes no son, ¿qué podría cambiar? Los comentarios de Gary me invitaron a comenzar a hacer preguntas como ¿qué más es posible que no estamos viendo? En lugar de ¿cómo puedo hacer para que estos niños encajen? Se me volvió a apagar la luz, ahí volvió a la luz muy bien. Y si lo diferente solo fuera diferente, no correcto, no incorrecto, solo diferente, estos niños no son iguales a otras personas. Sus emociones no son como las demás. Piensan en forma diferente. No entienden por qué la gente se mueve tan lentamente y aparentan que no sabe lo que sí sabe. Tienen una forma diferente de ver el mundo. Y si realmente tuvieran talentos y habilidades especiales, el otro día vino a mi consultorio un niño de 10 años que ha sido diagnosticado con TOC. Él se siente muy diferente a los demás niños y muy equivocado. Estábamos hablando de forma relajada y disfrutando. De pronto noté un cambio sutil en su cuerpo. Él me miró el teléfono en el escritorio a mis espaldas, me miró de nuevo y después sonó el teléfono. Levanté mis cejas, sonreí y él me devolvió la sonrisa. Yo le pregunté, ¿sabías que el teléfono iba a sonar, verdad? Y él nerviosamente me dijo, sí. Genial, contesté. ¿Y si nosotros pudiéramos ver lo que ellos ven en lugar de intentar que ellos vean como nosotros? ¿Qué se crea al no reconocer las habilidades que tienen estos niños? ¿Qué cambio podría crear? Creo que les hace verse a sí mismos como invisibles, no merecedores, indignos, no lo suficientemente buenos, defectuosos, raros y equivocados. Y si este fuera el daño que les hacemos a los niños que son diagnosticados con las etiquetas de TDA, TDAH, TOC y autismo, ellos no ven el mundo como nosotros, y cuando no lo vemos a través de sus ojos, eso les crea dificultad. Necesitamos ver lo que ellos ven en vez de intentar que ellos vean las cosas como nosotros. ¿Y qué más es posible? Siempre les digo, siempre les cuento, o para los que es la primera vez que entran a un vivo de lectura de libros, que los libros de Access eh, están confeccionados y hechos no solo con historias, no solo con eh, las opiniones o las prácticas o lo que comparten sus autores, sino que están llenos de procesos verbales y de preguntas que enriquecen realmente la vida de docentes, de padres y de nosotros mismos, porque muchos de nosotros también nos empezamos a encontrar en que quizás de pequeños, quizás por las edades que tenemos, y eso revela un poco nuestras edades, fuimos encajados en vez de haber podido desarrollar realmente nuestras habilidades y talentos. Por suerte ahora los chicos ya no se dejan encajar tanto, entonces, ¿qué más es posible con todos ellos? Bueno, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué les está pareciendo la energía de este librito? Pronto se viene taller de enseñarías a un pez a trepar un árbol, un taller que voy a dictar yo. Voy a dictar un taller que tiene lecturas de capítulos del libro y también tiene un manual con herramientas precisas para darles, para que se lleven a sus vidas, a sus consultorios, a sus familias. El taller va a ser el lunes 22 de mayo de 18 a 21 de manera online y después va a ser el sábado 3 de junio presencial, un taller presencial a pedido de 2 maestras jubiladas, amadas mías que están en este vivo, y qué más es posible ese pedido y esa contribución, que ellas han detectado la necesidad que hay entre docentes y padres de que empecemos a cambiar la visión de estos niños. Así que 3 de junio en Tunuyán,
taller presencial con herramientas, manualcito y 3 horas para compartir en forma presencial herramientas para poder cambiar esta visión. Así que tienen esas dos opciones, por lo menos cerquita en este mes, después se repetirá para poderlo ir compartiendo. Lunes 22, sábado 3 de julio. ¿Cuánto podemos contribuir con estas herramientas? Dice la Ali. Claro que sí, va a ser en la casa de la Alicia Rossini, en Tunuyán, en su quinta, así que muchas gracias y qué más es posible. Capítulo 3, quiero leerles el capítulo 3 y después quiero leerles algo sobre la comunicación de estos niños, que me encanta el tema de la comunicación energética. A mí me parece súper, pero súper enriquecedor antes de que se nos vaya la horita. Bueno, y si tus niños no fueran perfectos, este es un capítulo escrito por Gary Douglas, el creador de Access, y dice así. Y si tus niños son perfectos aun cuando tengan trastorno de déficit atencional, trastorno de déficit atencional e hiperactividad, trastorno obsesivo compulsivo y autismo o alguna otra cosa, Gary, Dane y yo hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunos niños que han sido etiquetados con estas supuestas discapacidades. Inicialmente intentamos manejar esas condiciones desde el punto de vista de que algo andaba mal con estos niños y tratamos de descubrir cómo manejar su discapacidad entre comillas. Sin embargo, en el proceso de trabajar con varios niños maravillosos, hemos visto que tienen muchas habilidades, talentos y dones que no son reconocidos por los maestros, los padres y la gente en las comunidades médicas y psicológicas. La gente tiende a funcionar desde el punto de vista de que hay algo mal con estos niños porque no aprenden como el resto de nosotros. La realidad es que captan cosas de una forma totalmente diferente. Necesitan avanzar y averiguar cómo aprenden y no intentar enseñarles con métodos que puedan haber funcionado con nosotros, pero que definitivamente no funcionan para ellos. Nos gustaría volver a referirnos al punto de vista de que son niños con necesidades especiales. En realidad son niños con talentos especiales. Les llamamos en Access X-Men, por el equipo de superhéroes de Marvel Comics, integrados por mutantes con el gen X, que usan sus poderes y habilidades adicionales para el beneficio de la humanidad. Para nosotros es un término afectivo. Los X-Men están aquí con nosotros en el planeta para hacer olas. Son una mutación que implica una expansión de la especie, pero se considera una limitación. Y no creemos que eso sea cierto. Nos gustaría liberar las habilidades que tienen estos niños porque percibimos que si les diera la oportunidad podrían ser capaces de cambiar muchas cosas en nuestro planeta que se convirtieran en desastres en el futuro. Te pedimos que no veas a tus niños como equivocados, sin importar la etiqueta que les hayan colocado. Ve a tus niños no desde la perspectiva de lo mal que está su anomalía, sino desde la perspectiva de lo bueno y correcto que hay en ellos. Cuando haces esto, puedes crear un mundo totalmente diferente para ti, para ellos y para el planeta. Esperemos que te des cuenta de la extraordinaria oportunidad que tienes para crear un mundo más consciente. Puedes crear un lugar donde la gente comience a ver la habilidad y la grandeza de estos niños. ¿Y qué más es posible? A ver, estoy buscando el capítulo de la comunicación. Miren, acá les voy a leer este porque es totalmente revelador y es un concepto que hasta que yo no lo escuché, realmente no lo manejaba. Les confieso que lo he puesto en práctica porque tengo un par de hijos X-Men que no son chiquitos, pero lo he puesto en práctica y funciona. Bueno, y ahí llega otra mamá de una súper y talentosa X-Men.
comunicándose con imágenes. Y quiero que presten mucha atención en esto. Y dice, ¿has tenido alguna vez la experiencia de tener que hacer algo como ir a una reunión, sacar a todos de casa a tiempo o llevar a los niños a la cama y resultó ser tan difícil como creíste que iba a ser? Y si todos los involucrados estaban enviándose entre sí las imágenes que crearan la situación. Dice Anne Maxwell, muchos padres con quienes he trabajado han mencionado que sus mañanas son difíciles. La mamá de una niña de 7 años que había sido diagnosticada con autismo leve nos dijo que desde el minuto que sonaba la alarma en la mañana, la casa se llenaba con una energía de fastidio y las mañanas eran típicamente difíciles, con rabietas, molestias, ira, drama y sin lograr nada. Ella me dijo que dividía las tareas, como le habían enseñado, dándole a su hija la primera cosa para hacer y cuando eso estaba listo le daba algo más. Sin embargo, ella reconoció que no funcionaba, al punto que no lograban hacer nada, ni siquiera la primera tarea. Todos en la casa estaban molestos. Hablamos de enviar imágenes en vez de dividir verbalmente las tareas para que su hija las hiciera. Enviar imágenes. Capten esta diferencia. Hablamos de enviar imágenes en vez de dividir verbalmente las tareas para que su hija las hiciera. Le pedí que recordara una mañana que hubiera sido fácil y que accediera a la energía de cómo había sido esa mañana. Entonces le pedí que enviara a su hija, a los otros niños y a su marido una imagen de la energía de las cosas siendo hechas en paz y facilidad. Ella lo hizo y dijo que las mañanas cambiaron casi inmediatamente. Unas semanas más tarde me llamó para agradecerme y para decirme que ella le estaba enviando imágenes a su hija, tanto cuando estaba frente a ella como cuando no, y que las imágenes a distancia funcionaban bastante bien. Ella dijo que su hija estaba logrando hacer mucho más en las mañanas y que las mañanas y también el resto del día eran mucho más fáciles. Ella me dijo que ya no tenía que estarle diciendo o recordando o molestando a su hija para que hiciera las cosas. Eso estaba creando mucha más facilidad entre ambas. Gary dice, a veces te comunicas con imágenes sin ni siquiera darte cuenta, solo porque tienes la intención de que tu hijo te entienda. He hablado con un padre en Australia quien dijo, cuando mi hija, quien es autista, era más pequeña, cualquier cosa nueva le causaba mucha ansiedad. Si íbamos a hacer algo diferente tenía que explicárselo. Y como todos los adultos saben, a veces es difícil explicar algo nuevo a un niño pequeño. Le decía, tenemos que ir a Perth. Ella me preguntaba, ¿qué es Perth? Y así seguíamos. Pienso que sin saberlo, comencé a poner las cosas en imágenes, porque a media conversación ella decía, sí, recuerdo, eso está bien. Acá nos dice Marian, dice, es maravilloso, funciona. Ya no peleo tanto en las mañanas enviando películas. Y gracias Marian por esto, porque las imágenes, lo mejor es enviarla en forma de película. O sea, ustedes le envían psíquicamente el mensaje a sus hijos, y le mandan la imagen de la película completa. Se levanta, busca la ropa, se viste, se va al baño, se lava la cara, se